COFOPRI es un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que tiene por objetivo entregar títulos de propiedad jurídicamente seguros. Su finalidad es regularizar el derecho de propiedad predial urbana a nivel nacional. Formalización de posesiones informales. Una posesión informal es una forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios con fines urbanos, posesionados sobre terrenos del Estado o propiedad privada. Estas posesiones informales pueden ser asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios marginales, barriadas, programas de vivienda municipal, centros poblados. ¿Esto lo puede formalizar COFOPRI? Sí, lo puede formalizar COFOPRI, pero tiene que tener una antigüedad en la posesión. Tiene que tener una posesión hasta antes del 31 de diciembre del 2004 para que sea una adjudicación gratuita. Pero si pasa el 2004... desde el 1 de enero del 2005 hasta el 24 de noviembre del 2010 es una adjudicación en venta. Y COFOPRI los puede formalizar hasta el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo a la ley 3711. Estos son los procesos que realiza COFOPRI. Proceso 0, el proceso de diagnóstico, es el diagnóstico técnico legal. En este proceso se determina el universo potencial de lotes urbanos factibles a formalizar. En este proceso es donde COFOPRI le solicita al gobierno local el informe de análisis de riesgo. Para determinar si es que esa posesión informal se encuentra sobre una posible zona de riesgo, ¿cierto? De ahí tenemos el proceso 1, la formalización integral. Aquí está el saneamiento físico legal y saneamiento de la matriz. En este proceso se elaboran, se aprueban y se escriben en el registro de predios el plano perimétrico y plano de trazado y lotización, ¿correcto? En caso de que en el proceso 0 no se le ha solicitado el informe de análisis de riesgo, se le solicita en el proceso 1. En cualquiera de esos dos procesos se le va a solicitar al gobierno local el informe de análisis de riesgo. Luego viene la formalización individual. Aquí ya viene la emisión e inscripción del título de propiedad por cada lote. Listo. ¿Qué es una zona de riesgo? Se denomina zona de riesgo por las características del suelo, la cercanía a ríos u otros acuíferos, la cercanía de elementos de transmisión eléctrica u otros similares o terrenos carentes de higiene y salubridad. Por ejemplo, acá vemos en pantalla posesiones informales asentadas sobre zona de huecos, sobre zona con falla geológica, sobre zonas de inundación. ¿Y qué documento nos advierte sobre esas posesiones que están sobre esa zona de riesgo? Son los informes de análisis de riesgo, ¿correcto? Justamente para eso se utiliza este procedimiento técnico. ¿Qué será? El informe de análisis de riesgo es un procedimiento técnico que permite, uno, identificar y caracterizar los peligros, analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar y manejar los riesgos. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la gestión de riesgo de desastre. Por ejemplo, en este informe de análisis de riesgo me va a mostrar todos los peligros de mi jurisdicción, de mi ámbito en el cual estoy trabajando. Las posibles inundaciones, la identificación o el análisis de las posesiones informales ubicadas en zonas inadecuadas, ¿correcto? De repente hay algunas que están en la ribera del río, ¿correcto? Posesionadas sobre esa parte. Y también me permite calcular el riesgo, ¿no? La probabilidad de que toda esa posesión informal sea arrastrada por el agua y se pierda todo lo que hay en ella. Y también cuantificar los posibles daños y desastres. Pérdida de vidas, vivienda, terreno de cultivo, animales, materiales, bienes, etc. El ADR y el proceso de formalización. A partir del 28 de julio del 2019 ya entró en vigencia esta solicitud que hace COFOPRI a los gobiernos locales. Ya no le solicita evaluación de riesgo, ahora le solicita informe de análisis de riesgo en proceso de formalización de posesiones informales. O sea, estamos hablando de todo un conjunto habitacional, de toda una habilitación urbana, ¿correcto? Bien, aquí tenemos el flujo. COFOPRI solicita al gobierno local, el gobierno local a través de su equipo técnico o evaluador de riesgo, elabora el informe de análisis de riesgo con fines de formalización. ¿Por qué lo solicita? Porque de acuerdo al inciso 14.1 del artículo 14 de la ley número 29664, la ley del SINAGER, precisa que los gobiernos regionales y gobiernos locales ejecutan procesos de gestión de riesgo de desastres en el ámbito de su competencia. Aquí tenemos un ejercicio. COFOPRI solicita al gobierno local el informe de análisis de riesgo por medio de un oficio. O sea, las oficinas zonales descentralizadas a nivel nacional va a solicitar a cada gobierno local, para continuar con el proceso de formalización, el informe de análisis de riesgo, ¿correcto? Entonces el gobierno local, a través de su equipo técnico o evaluador de riesgo, elabora el informe de análisis de riesgo y eso lo envía a COFOPRI. Aquí es donde se formulan algunas preguntas. ¿Qué contiene el informe de análisis de riesgo? ¿Quién firma el informe de análisis de riesgo? ¿Se implementa o no las recomendaciones estructurales y no estructurales contenidas en el informe de análisis de riesgo? Si el valor de peligro sale mayor que 3, ¿ya no se concluye el informe de análisis de riesgo? Muy bien. Justamente para poder dar respuesta, el
29 de enero del 2020, con resolución ministerial número 20/2020 Vivienda, se publicó en el diario oficial El Peruano el procedimiento técnico para desarrollar el informe de análisis de riesgo con fines de formalización, que esté uniformizado y estandarizado bajo esta estructura, ¿cierto? La que estamos viendo hacia el lado de la derecha. Debe contener un aspecto general, características generales, determinar el peligro, analizar la vulnerabilidad, calcular el riesgo, comunicar el riesgo, conclusiones y recomendaciones. Muy bien, aquí por favor su atención. Si nosotros solicitamos un informe de análisis de riesgo, tiene que concluir con un nivel de riesgo, ¿correcto? Estos niveles de riesgo pueden ser bajo, medio, alto o muy alto, ¿correcto? Y estas conclusiones, estos niveles de riesgo van a tener sus recomendaciones. Las recomendaciones son estructurales y no estructurales. Por ejemplo, como hemos hecho la visita a cada vivienda, hemos encontrado que su electrificación interna está compuesto por, en este caso, por un cableado que está colgando por el techo, ¿correcto? Entonces, tenemos los mellizos, ¿correcto? Entonces, se le recomienda en la parte estructural, señores, cambien ese cableado por cables sólidos, ¿correcto? Y colocarlo en canaletas. Esa es una recomendación estructural, en caso de que el nivel de repente haya sido bajo o medio. Y las no estructurales, señores, organícense entre 10 a 20 viviendas y ubiquen un extinguidor. En caso de un incendio, ustedes se organizan. También, una no estructural sería señalizar áreas seguras, áreas de evacuación. En caso de que haya un huaico o una inundación o un sismo, indicar dónde están las zonas seguras. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos, la estructural y la no estructural, a pesar de que sea un riesgo de nivel bajo o medio, se tienen que implementar estas recomendaciones. Y aquí el mismo Decreto Supremo 20/2019, en el artículo primero, en el inciso D, indica que si el informe de análisis de riesgo concluye que existe algún nivel de riesgo, ya sabemos que el nivel de riesgo puede ser bajo, medio, alto y muy alto, que requiere acciones de mitigación, este debe contener las recomendaciones para superar el riesgo encontrado bajo responsabilidad, o sea, sí se tiene que implementar. En los casos de literal que antecede, ¿qué pasa? O sea, como el informe de análisis de riesgo llega a COFOPRI, ¿qué hace COFOPRI? COFOPRI comunica a la población, o sea, la población tiene una dirigencia, ¿correcto? Entonces le dice, señores dirigentes, aquí tenemos el nivel de riesgo bajo y algunas recomendaciones que se tienen que implementar. Se ha identificado que hay viviendas que tienen su cableado interno y se tiene que ubicar con canaletas internas, también buscar organizarse para colocar su extinguidor, ¿correcto? Entonces, ustedes una vez que lo implementan, por favor, nos indican para poder nosotros pasar a la formalización. Y acá indica justamente la parte E. En los casos de literal que antecede, COFOPRI comunica a la población involucrada la necesidad de implementar estas recomendaciones sin perjuicio de las acciones que el gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local ejecuten en el marco de sus competencias. ¿Correcto? Entonces, se tiene que implementar estas recomendaciones estructurales y no estructurales contenidas en el informe de análisis de riesgo. La pregunta también viene acá. ¿Cuántos peligros debe contener el informe de análisis de riesgo? De acuerdo al anexo del procedimiento técnico de análisis de riesgo que está contenida en la resolución ministerial 20/2020 Vivienda, la finalidad de este procedimiento es la identificación y caracterización de los peligros, o sea, todos los peligros que están en el ámbito, originados por fenómenos de origen natural e inducidos por la acción humana, así como determinar la probabilidad de ocurrencia de los mismos y la gravedad de las consecuencias y con ello calcular o estimar el nivel de riesgos y controlar los mismos. Significa que si yo estoy haciendo un análisis, puedo hacer el análisis para lo que es movimiento en masa, para inundación, para sismo, para incendio, cada uno con sus respectivas matrices para calcular el peligro y la vulnerabilidad en cada uno de ellos, ¿correcto? Cada uno independiente, ¿cierto? Asimismo, tiene como finalidad realizar recomendaciones sobre las medidas de prevención o reducción de riesgo de carácter estructural y no estructural más adecuados con el objetivo de reducir y mitigar los riesgos existentes, así como evitar la generación de riesgos futuros, ¿correcto? Entonces, identificamos todos los peligros y se tiene que, en este caso, implementar las recomendaciones estructurales y no estructurales. Cuantificación de posibles daños y pérdidas. Aquí hay un aspecto en el que se te tiene que, a usted, amigo funcionario del gobierno regional, gobierno local, ministerio, debemos de tomar conciencia. ¿En qué? Tenemos que empezar a inventariar las ciudades, ¿correcto? Eso cuesta mucho. Miren, en esta mañana vamos a hacer una práctica en la que vamos a recopilar información de diferentes entidades, ¿correcto? Con insumos que ya están en el internet, que han sido trabajados ya por otras instituciones, simplemente nosotros vamos a dar un valor agregado sobre eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Si se desencadena una inundación o si se desencadena un huaico, ¿qué hacemos?
Recién vamos a verificar quién vivía acá, cuántos pisos tenía la casa, de qué material era. Entonces, vamos después del evento. ¿Por qué no nos adelantamos? ¿Por qué no sacamos información que ya existe en el internet por medio de servicios y empezamos a empadronar a las familias? Cosa que cuando se desencadene el peligro, ya sabemos quiénes son y la ayuda sería más rápida e inmediata. ¿Correcto? Esta mañana te invito, por favor, no te muevas. Vamos a trabajar. La sugerencia es tu lapicerito y tu cuadernito, por favor, para que tomes algunos apuntes. Muy bien. Entonces, teniendo el inventario, se desencadena el peligro, nosotros podemos identificar cuántas vías han sido afectadas por el paso de este hueco, ¿no? Podemos estimar también en metros lineales y el costo por kilómetro y sacar cuánto es el aproximado en pérdida. Igual para las viviendas, ¿correcto? Seguimos. Es muy importante considerar en el informe de análisis de riesgo la lista de chequeo del ADR. ¿Por qué? Porque como el ADR es una herramienta de análisis rápido y flexible, es conveniente realizar un chequeo de que toda la información esté bien contenida dentro de este informe, ¿no? Para que no amerite un estudio más detallado que sería un informe de evaluación de riesgo. La pregunta número 1 es, ¿se han tomado en cuenta todos los peligros ciertos en el ámbito? O sea, aquí me vuelve a decir, oye, ¿en tu informe de análisis de riesgo están todos los peligros contenidos? ¿Sí o no? Entonces, si es sí, vas marcando check. Y así vas desarrollando las 12 preguntas que están en la lista de chequeo del análisis de riesgo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a entrar al desarrollo. Netamente de cómo se realiza una identificación. A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo se realiza la identificación y caracterización del peligro? ¿Correcto? El objetivo general va a ser determinar el nivel de riesgo aplicando lineamientos del informe de análisis de riesgo con fines de formalización. El peligro es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino, de origen natural, se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Aquí vamos a ver cómo es que se calcula el valor del peligro en una evaluación de riesgo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una evaluación de riesgo con un análisis de riesgo? Fíjense, aquí estamos viendo un ejercicio para un peligro natural de inundación, ¿correcto? Tiene factores condicionantes, la geología, la geomorfología y la pendiente. Cada uno de ellos tiene su peso descriptor. Y para obtener el valor del factor condicionante se realiza una ponderación. Entonces, a cada factor se le da un peso de parámetro, ¿correcto? Se suman entre ellos y se obtiene el valor del factor condicionante. O sea, para poder obtener el valor del factor condicionante realizo una ponderación. ¿Qué más interviene? Interviene el factor desencadenante. Y aquí el factor desencadenante solamente tengo la precipitación. Y esta precipitación también tiene un peso de su descriptor. Entonces, entre el valor del factor condicionante y el valor del factor desencadenante, porque ya no tengo más factores para poder calcular el valor del factor desencadenante, simplemente utilizo directamente el valor de la precipitación. A cada uno de ellos se le otorga un peso, o sea, se realiza otra ponderación y se obtiene el valor de la susceptibilidad, ¿correcto? Ahora interviene el parámetro de evaluación, o sea, la frecuencia. Y como no tengo más parámetros para poder hacer una ponderación, simplemente utilizo el valor de la frecuencia y entre el valor de la susceptibilidad y el peso descriptor de la frecuencia, voy a obtener recién ahí el valor del peligro. Imagínense todos los pasos que debe seguir. Esta es la metodología para desarrollar, en este caso, el peligro, ¿correcto? Es más preciso el estudio, el análisis, ¿correcto? Es por eso que se demora más en realizar un estudio de informe de evaluación de riesgo. Ahora, esto no lo hace una sola persona, acá están comprometidos diferentes profesionales, ¿correcto? Si vamos a hacer para un tema de inundación, por ejemplo, para la geología, la geomorfología, intervienen ingenieros geólogos, porque ellos son los que van a dar los pesos respectivos para el cuadro SATI. De repente para la parte de la pendiente, qué sé yo, los ingenieros geógrafos, ¿no? Entonces, y diferentes carreras para poder desarrollar todo un informe de análisis, de evaluación de riesgo, ¿correcto? Pero quien lo firma es un profesional acreditado por CENEPRED. A esto se le denomina evaluador de riesgo, ¿correcto? Quien firma todo ese informe es un evaluador de riesgo acreditado por CENEPRED. Muy bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla, cómo se calcula el valor del peligro dentro de un análisis de riesgo? Utilizamos matrices. Ah, mira, y las matrices tienen valores, ¿no? Entonces tiene su descriptor y solamente fluctúa del 1 al 5.
Por ejemplo, en la primera matriz tenemos la susceptibilidad, en la segunda matriz tenemos la pendiente, en la tercera tenemos la geomorfología, la cuarta áreas restringidas, en la quinta el perfil del suelo, ¿correcto? Y como les digo, solamente fluctúan los valores entre 1 a 5. Obtenemos los valores obtenidos por cada descriptor, ¿correcto? Y sumamos esos valores y dividimos entre la cantidad de matrices y obtenemos el valor del peligro. O sea, aquí es un promedio, ¿correcto? Ah, mira, ¿y por qué se ha colocado así con un contorno rojo? Porque la susceptibilidad a primera mano no la tenemos a una escala local, la tenemos a una escala nacional o a una escala regional. ¿Y cómo es esto? Aquí les he puesto algunas vistas para poder entenderla. Cuando hablamos de escala nacional vamos a encontrar mapas de todo el mapa de Perú con su diferente descripción, ¿no? O de diferente temática. Mapa de susceptibilidad a inundaciones, qué sé yo, a nivel nacional. O también podemos tener información a una escala regional. Hablamos de un departamento o una región. ¿Y cuando hablamos de una escala local? A ver, aquí voy a darle un acercamiento. Cuando hablamos de una escala local, estamos hablando de una escala 1 en 1000, 1 en 2500, 1 en 5000, 1 en 10000, hasta 1 en 25000. ¿Para qué? Para tener mayor visión sobre el área o el ámbito de estudio, ¿correcto? Esto está dentro del manual de evaluación de riesgo en la página 237, ¿correcto? Aquí les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una escala nacional, los mapas de susceptibilidad a inundaciones, fenómeno del Niño, movimientos de masa, ¿correcto? Eso está en la página de CIRIT. También en la página de GeoCasmin. Tenemos mapas de susceptibilidad a movimiento de masa, mapas a susceptibilidad a inundaciones. Y también tenemos la opción para poder descargar a una escala regional. Es decir, INGEMED ha intervenido en diferentes departamentos, en diferentes provincias, ¿no? y pone a disposición de los gobiernos locales y regionales para que puedan descargar esa información. Más adelante les voy a dejar el enlace, ¿correcto? Recuerden que este material se les va a entregar a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de una escala local, por ejemplo, aquí tenemos un informe de evaluación de riesgo realizado por CENEPRED. Este es el mapa de riesgo a una escala local. Aquí vamos a dar un acercamiento. Fíjense a qué escala se encuentra. Una escala 1 en 25000, ¿correcto? Y tenemos mayor visión con respecto al ámbito de estudio. Muy bien, entonces ya habiendo entendido sobre las escalas, ahora vamos a hacer el desarrollo del ejercicio. La susceptibilidad y la pendiente son dos ejercicios que lo vamos a hacer en oficina o en gabinete, y la parte de la geomorfología, áreas restringidas y perfil del suelo, se va a hacer un trabajo de campo, reconocimiento de campo. ¿Quiénes intervienen? Como hace un momento lo decía el doctor Mendoza, intervienen diferentes profesiones para poder desarrollar este informe de análisis de riesgo, ¿correcto? A ver, es ideal también, claro, que la susceptibilidad esté a una escala local, pero si no hay, trabajamos con lo que tenemos. Y esta mañana vamos a trabajar con el mapa de susceptibilidad que está publicitada en la página de CIRIT. Como les estaba mencionando, estos tres es un trabajo de campo, con los cuales vamos a recoger los datos de campo, lo ponemos en el mapa que vamos a para poder obtener el valor del peligro. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro ámbito de estudio, ¿correcto? Determinar nuestro ámbito de estudio. Vamos a recopilar información de diferentes estudios técnicos, informes técnicos o artículos de investigación que estén dentro de mi zona que he seleccionado. También tenemos que estandarizar esta información. ¿Cómo? Vamos a encontrar información en diferentes sistemas de coordenadas. De repente vamos a encontrar en PESA 56, en geográficas, en UTM, qué sé yo. Tenemos que estandarizar en un solo sistema de coordenadas. Tenemos que trabajar bajo una sola escala de trabajo y digitalizar la información recopilada. De repente vamos a encontrar PDFs, fotos, y tenemos que empezar a vectorizar, trabajar a una sola escala y bajo un sistema de coordenadas. Y aquí está lo importante, ¿no? La selección de parámetros. Lo que habíamos visto, esas 5 matrices. Esa es una parte para calcular la inundación. Si ustedes gustan, el evaluador de riesgo, o caso contrario, el equipo técnico indica de que necesitamos más parámetros, ustedes pueden ampliar las cantidades de sus matrices, ¿correcto? Y con eso se determina el peligro. Muy bien, hay que tener en cuenta siempre las emergencias registradas en el ámbito de interés y el nivel de impacto. ¿De dónde sacamos información? Las entidades técnicas científicas, tenemos el CENAMI, el IGP, el ANE, INGEMED, SISMID, CENEPRED, etc. Y otras instituciones que puedan existir, los cuales tengan información que nos ayude a nosotros para poder realizar nuestro análisis de riesgo. También tenemos información en el gobierno regional o la municipalidad provincial, el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, zonificación económica ecológica y otros instrumentos que puedan existir en estas entidades. Bueno, como les estaba mencionando, estos son los parámetros propuestos, ¿no? Y
el equipo técnico o el evaluador de riesgo puede utilizar otros parámetros para poder determinar el peligro. Por ejemplo, el equipo técnico dice, necesitamos trabajar con los usos del suelo, necesitamos trabajar con la hidrogeología, necesitamos trabajar con el caudal. Correcto, entonces van aumentando sus parámetros para poder obtener para poder determinar el valor del peligro. Muy bien, aquí vamos a ver una población, correcto, asentada bajo una quebrada. Todo eso que está dentro del contorno rojo son elementos expuestos, ¿correcto? Elementos expuestos al peligro. Tenemos viviendas, equipamientos urbanos, comercios, predios rurales, red eléctrica, red de agua y desagüe, vías de comunicación, puentes, etc. Todo lo que puede existir dentro de ese perímetro rojo son elementos expuestos al peligro. Se desencadena la precipitación, ¿correcto? Y resulta el hueco. Entonces muchas viviendas quedan bajo el lodo. Viviendas, colegios, parques, vías. Entonces a esto se les denomina elementos expuestos susceptibles. ¿Qué será la susceptibilidad? La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda o ocurra sobre un determinado ámbito geográfico. Aquí también otra vez vuelvo a decir, ¿no? Depende de los factores condicionantes. Ya saben que los factores condicionantes son la geología, geomorfología y la pendiente. Y los desencadenantes. En este caso tenemos la precipitación. Y el respectivo ámbito geográfico, estamos viendo que es una quebrada, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a este esquema, aquellas franjas de terreno que quedan rápidamente bajo las aguas de inundación corresponderían a áreas de mayor susceptibilidad hídrica, en tanto que aquellas que no resulten invadidas representarían áreas de menor susceptibilidad hídrica. Aún esto no es el peligro, estamos hablando de la susceptibilidad. ¿De dónde pueden sacar ustedes información de susceptibilidad a una escala regional? Aquí tenemos el enlace para que ustedes puedan descargar los shapefiles de estudios que ha realizado el INGEMET, ¿correcto? Ahí tenemos el enlace para lo que es susceptibilidad a inundación y para movimiento en masa. Ustedes pueden descargar la información de ahí para que puedan hacer el análisis respectivo del ámbito, ver, ¿no? Si es que encuentran ahí información del área de estudio.